Con un tema importantísimo, porque ¿cuántas veces usted ha ido a consulta porque usted dijo, ahora sí, me dio un paro? No, 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 esto debe ser algo malísimo. Y es que confundimos ciertos síntomas con enfermedades que pueden ser más graves y ahí es donde uno tiene que saber qué exámenes o cómo leer mi cuerpo para saber qué es lo que me está dando. Y el doctor Warner Rodríguez es médico internista, experto en el tema, nos va a dar esas características importantes. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Doctor, hablemos de esos síntomas que dificultan un diagnóstico acertado. Ok, cuando hablamos de este tipo de síntomas, estamos hablando de cosas generales, cosas que ocurren todos los días. Entonces, ahí podemos meter incluso las principales causas de ir a consultar a un servicio de emergencias o de ir a un consultorio médico, digamos, en forma general. Y ahí entonces vamos a meter síntomas como, por ejemplo, el dolor de cabeza, que es súper prevalente, los dolores abdominales también, los dolores torácicos o la tos y la falta de aire, por ejemplo. Ahora, doctor, hablaba usted del pecho y del estómago. ¿Cuál es la relación entre el dolor estomacal que puede irradiar al pecho y el dolor entre estos dos? ¿Hay alguna relación? Claro, y es súper importante. Vieras que, de hecho, es una de las principales razones de que la gente consulte pensando que está teniendo un infarto en un servicio de emergencias. Y un buen ejemplo, te lo voy a contar, hace algunos años un futbolista profesional acá del país, después de un partido de fútbol, llegó a consultar al servicio de emergencias y me dice, doctor, me estoy infartando. Y dije, vea, no creo que se esté infartando, usted es un atleta de alto rendimiento, así que venga, acuéstese, le hicimos sus exámenes y todo. Chequearlo. Y lo que hice fue que le di tratamiento para el reflujo gastroesofágico. Básicamente, los síntomas que produce el reflujo gastroesofágico pueden ser exactamente los mismos que los que produce un infarto en el corazón. El dolor en el pecho, la sensación de opresión que se va hacia la mandíbula, hacia el brazo, ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene que ver el contexto del paciente que tiene al frente. Entonces, digamos, este muchacho, que era un hombre joven, atleta y con dolor torácico, pues ciertamente no va a estar dentro de las primeras opciones que se esté infartando, ¿verdad? Simplemente claro, pero uno como paciente se asusta un montón, doctor. Claro, por supuesto. Y eso está bien, y está bien porque eso lo que ha creado es conciencia. La gente entonces consulta, pero una vez más, tenemos que individualizar al paciente y digamos, hacer los diagnósticos y el tratamiento con base en eso. Digamos, a este muchacho no tenía ningún sentido hacerle una prueba de esfuerzo, hacerle un ecocardiograma, hacerle un cateterismo, porque es un hombre joven. Con solo tocarle el estómago ya más o menos uno se puede ir orientando y uno claramente no hace exámenes para estar seguros de que en ese momento no haya un problema agudo a nivel del corazón. Ya con eso uno se queda más tranquilo y le puede dar tratamiento para lo que realmente tiene. Ahora, doctor, ¿ese reflujo puede ser síntoma de algo más, de algo grave? ¿Necesariamente? Pues no necesariamente, pero sí puede tener complicaciones a largo plazo. Y eso es algo muy frecuente porque en nuestro país pues hay una alta prevalencia de cuadros de gastritis, se ve bastante hernia hiatal cuando se hacen endoscopías, cuando se hacen gastroscopías, y eso básicamente lo que facilita es que el ácido del estómago se devuelva hacia el esófago. El problema con esto es que al irritarse el esófago puede empezar a cambiar, como la telita, como la carnita del esófago puede empezar a cambiar. Al cambiar sus características, si no se trata y se mantiene a largo plazo, eso sí puede degenerar en problemas de tipo cáncer de esófago y pues ya eso sí es una torta mucho mayor, ¿verdad? Doctor, ¿y podría incidirme este reflujo con un mal respiratorio? Sí, perfectamente, claro. Cuando hablamos entonces de la parte respiratoria, aquí hay algo importantísimo. Específicamente el reflujo se considera que es la tercera causa más común de tos crónica en el mundo. Cuando hablamos de tos crónica... Muy alto, doctor. Exacto. Cuando hablamos de tos crónica estamos hablando de cualquier tos que ya tenga 2 meses de evolución. Entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa, digamos, en nuestros consultorios, en los servicios de emergencias? Es que para cuando nos llega un paciente que ya lleva 2 meses de estar con tos, ya pasó por el vecino que le dijo que se tomara algo natural, la mamá que le dijo algo natural, el farmacéutico que le dio un jarabe, el otro médico que le dijo que se tomara un antibiótico. Entonces, para cuando llegan donde uno, ya pues realmente ha pasado un tiempo significativo. Y ese es el tipo de cuadros que hay que tenerles un poquito de cuidado. Ahora, hay otras causas de tos crónica que son súper comunes. La primera es básicamente un cuadro alérgico en la vía aérea alta, y la segunda es el asma. Pero entonces, ya te digo que el problema, cuando llegan donde uno ya pasó un tiempo bastante prudencial
Y aún cuando ya uno definitivamente puede hacer cosas para tratar al paciente, ya han pasado 2 meses de síntomas en los cuales ya el paciente llega incluso indispuesto, ¿verdad? Porque no se le ha dado con el tratamiento. Y esas definitivamente son 3 causas importantes de consulta por tos crónica a los servicios de emergencias y de consultorio, sobre todo de los neumólogos. Y eso es algo que también, digamos, sería importante hacer énfasis, porque si hiciéramos una encuesta y le preguntamos a la gente qué es una espirometría, probablemente la mayoría no van a saber. Le preguntamos qué es un electrocardiograma y todo el mundo sabe. Termina siendo que la espirometría es la única herramienta que tenemos los neumólogos para hacer un diagnóstico adecuado de una persona que tiene asma, que tiene bronquitis crónica o que tenga enfisema. Y ya dijimos, solo el asma es la segunda causa principal de tos crónica en el mundo. Entonces esto también conlleva un problema, porque hay un montón de gente que anda por la calle, llegaron a un servicio de emergencias porque estaban con tos y los nebulizaron sin saber si son asmáticos o no, porque eso es lo que siempre se hace. Entonces, los nebulizan emergencias, salen de emergencias, siguen con su tos y al final de cuentas no se les hace ningún estudio para ver por qué están tosiendo. Y un estudio tan sencillo como la espirometría, que definitivamente no lo hacemos lo suficiente en ningún lugar, todos los EVAI debieran de tener un espirómetro, al no hacerlo lo suficiente, entonces no hacemos diagnóstico adecuado. Sí, es básicamente poner al paciente a soplar a través de un aparatito que nos va a dar un montón de números y curvas y con base en eso uno puede hacer un diagnóstico diferencial más adecuado. Y no solo decirle al paciente, tome su bombita de salbutamol y de clometasona, que eso lamentablemente es lo que se hace con todo el mundo, y claro, todo el mundo sigue con tos porque tal vez no es una persona asmática, tal vez tiene reflujo o tiene un cuadro alérgico y no se lo estamos tratando adecuadamente. Ahora, doctor, volviendo al tema del dolor del pecho, hablábamos que el reflujo puede ser una causa. ¿Podría ser un mal respiratorio el que produzca ese dolor y que lo confunda incluso con un infarto? Sí, y eso es algo súper importante. Hay algunas condiciones a nivel torácico que nos pueden producir diferentes tipos de dolor. Y de nuevo, vamos a contextualizarlo de acuerdo con el paciente que tenemos al frente. Si es una persona joven que lo que está haciendo es mucho ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, y llega con un dolor torácico, pues lo primero que vamos a pensar es que tiene irritada la parte que une el esternón con las costillas. Es súper frecuente, el diagnóstico es bastante sencillo, ¿verdad? Con solo tocarle acá y el paciente va a quejar dolor. Entonces ya uno se puede orientar bastante bien. Pero hay otras causas que son mucho más graves y que son muy importantes. Puede ser perfectamente un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, en una mujer joven que fuma y que usa anticonceptivos orales. Hizo un trombo en la pierna, se le fue hacia los pulmones, produce falta de aire, puede producir también dolor torácico. Algo también muy importante, los derrames pleurales. Los derrames pleurales tienen un montón de causas diferentes. Básicamente es acumular líquido alrededor del pulmón. Ese es un dolor que es un poco diferente al del infarto, pero es dolor torácico al fin. Y entonces cuando la persona respira hondo, siente como una punzada ahí, como si le estuvieran metiendo un puñal, ¿verdad? Es como lo describen. Y eso tiene un montón de causas, desde causas muy benignas, ¿verdad? Hasta problemas de tipo cáncer, por ejemplo. Entonces, a todos los cuadros de dolor torácico hay que tenerles cuidado. También ahí hay un apartado también muy importante, las personas con diabetes. Las personas con diabetes no tienen la misma sensación de dolor que una persona no diabética. Entonces, muchísimas veces hemos encontrado por algún estudio que se hace de rutina que la persona tuvo un infarto y ni siquiera se dio cuenta, precisamente por ser diabética. Entonces son como los cuidados que hay que tener. Todas esas son como banderas rojas que es importante que todos los televidentes estén como muy pendientes de eso, porque perfectamente pueden ser cosas que pueden ocurrir en el día a día. Doctor, usted señalaba al inicio de la entrevista que los dolores de cabeza son de verdad, frecuentemente la persona pregunta por este tema. ¿Cuándo es un dolor de cabeza común y cuándo podría ser algo que yo debería acudir a emergencias? Claro, esa pregunta es súper importante. Los dolores de cabeza son una de las principales causas de consultar en consultorio médico o en servicios de emergencias. Son súper prevalentes. Entonces, ahí tal vez lo importante es diferenciar entre cuándo es una causa común, primaria, digamos, y vamos a meter entonces la migraña, los dolores de cabeza tensionales, o hay una que se llama racimos también, que es muy frecuente, o cuando es algo secundario. Entonces, de nuevo volvemos al tema. No es lo mismo que una persona de 50 años que nunca ha tenido un dolor de cabeza se despierte en la madrugada con un dolor de cabeza terrible, a una persona que ha tenido migrañas desde los 14 años y simplemente ha continuado con sus migrañas. Pero no siente que se le revienta la cabeza con esos dolores. Exacto, correcto. Pero entonces, cuando no están estas banderas rojas, entonces por lo menos uno puede tratarlo nada más con tratamiento sintomático, ¿verdad? Algún antiinflamatorio, algo así como para aliviar el dolor.
Pero de nuevo, es diferente eso Es un a cuadro que uno se despierte con un dolor espantoso o que el nivel de las migrañas vaya empeorando en el tiempo. Todas esas son cosas que tenemos que buscarle una causa diferente, porque entonces ya ahí tenemos que pensar en otros problemas. Que haya algún aneurisma, que haya alguna trombosis de senos venosos, que también puede ocurrir en personas jóvenes, y todas esas definitivamente son peligrosas al punto de que pueden llegar a ser mortales. Uy, doctor, bueno, hay que estar muy pendiente. Ahora, doctor, otra de las cosas, y principalmente en nosotras las mujeres, nos duele el vientre bajo y uno dice, bueno, es que ya me va a venir la regla y lo asumo, pero ¿cuándo confundimos un diagnóstico importante? Claro, eso también, súper importante, ¿verdad? Muchas veces ha ocurrido, ¿verdad?, que llega la paciente a un servicio de emergencias y precisamente esa es la queja, ando como con un dolor de ovarios, ya ahorita viene la menstruación, entonces normalmente esos síntomas se minimizan y de repente ya uno empieza a tocar la pancilla y uno se puede llevar muchas sorpresas, ¿verdad? Desde algo, digamos, como una apendicitis, por ejemplo. A mí me pasó, doctor. Exacto, perfectamente. O puede ser también una torsión de un ovario o un quiste de un ovario que está sangrando y esas ya son emergencias quirúrgicas, ¿verdad? Ya el paciente tiene que llevarse a sala de operaciones. Entonces ahí es cuando hay que correr un poquito, ¿verdad? Ahí es cuando uno tiene que decir, ok, pero ya uno como médico me refiero, ya este no es un cuadro común, vamos a hacer un ultrasonido, algún estudio adicional para solucionar el problema. Ahí tal vez lo importante sería para el paciente como tal documentar el nivel del dolor y decir cuando ya, digamos, esto ya se salió de lo normal. ¿Ya? Porque normalmente las mujeres dicen, bueno, okay, mi dolor de ovarios es así, así, ya más o menos lo conocen bastante bien. Ok, cuando eso se sale de lo usual es cuando definitivamente tienen que consultar. También ahí, digamos, podemos agregar que no tenga síntomas urinarios, que ardor para orinar, cosas por el estilo que también pueden confundir síntomas, digamos, en el vientre bajo. Doctor, y es que hay señoras que dicen, es que no solo me duele el frente, o sea, es un dolor que me da vuelta literalmente, o sea, que me irradia a otros sectores. Claro, eso es porque la inervación que tenemos en el cuerpo es de ambos lados. Entonces puede ocurrir lo que se llama un dolor referido. Como por rebote, doctor. Sí, bueno, rebote ya es, digamos, cuando uno le toca la pancilla y uno suelta y duele mucho. Eso por definición es rebote. Ese, digamos, el anterior es dolor referido, ¿verdad? Que es dolor en una parte del abdomen, pero que se siente en otro. A otros puntos. Exacto. Incluso la apendicitis es muy frecuente que ni siquiera empieza en la parte baja del abdomen. Empieza arriba como si fuera una gastritis. Y entonces con el paso del tiempo empieza a irse hacia la parte de abajo donde está el apéndice. Normalmente puede estar en cualquier lugar. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo y su explicación tan valiosa, porque sí son cosas que a veces se confunden. Así que le agradecemos mucho, doctor. Con todo gusto. Gracias.